Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos los estudiantes del curso Gerencia del Talento Humano NRC 10305. La clase que normalmente se ve los días sábados, desde las 3 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde, será, realizada de esta forma el día de hoy. Con el fin de reponer esa clase, se hará un video explicando cada uno de los temas que estaban para desarrollarse el día 1 de mayo de 2021, que fue festivo, y por ende no tuvimos clase. Entonces, este video se realiza con ese objetivo, con el objetivo de subsanar esa clase que no se pudo realizar en esa fecha. Bueno, el tema del día de hoy es la capacitación y el desarrollo de la fuerza laboral. Para que esto se genere, tenemos dos elementos: uno, capacitar, y otro, desarrollo laboral. Primero, para hablar de capacitación y desarrollo de la fuerza laboral hay que conocer la comunicación, identificar cómo se realiza la comunicación en las organizaciones. Es decir, definir qué es la comunicación, cuáles son sus elementos, cuáles son las técnicas de comunicación eficaz, cuáles son los tipos de comunicación, definir cada uno de sus elementos, los sistemas representacionales, cómo se genera la comunicación eficiente, en qué tienen que ver los juicios en el proceso de comunicación y cuáles son aquellas ventajas y desventajas que tenemos en este proceso. Asimismo, algunos porcentajes y la comunicación relacionada con diferentes elementos de las jerarquías administrativas. Asimismo, posterior a la comunicación, establecemos qué es la capacitación. La capacitación es el proceso mediante la adquisición del conocimiento, ¿sí? O hacer llegar los conocimientos a los trabajadores para el desarrollo de una labor. Recordemos que tenemos capacitación, tenemos entrenamiento, y cada uno de estos conceptos va a depender de la labor que realice el trabajador. Es decir, si nos encontramos en labores que son de tipo operativa o nos encontramos en labores que son un poco más administrativas, donde no se requiere la destreza y las habilidades, ¿sí? Y la implementación entonces del conocimiento. Bueno, el desarrollo de la fuerza laboral ya hace referencia con el crecimiento del trabajador. Crecimiento que se puede dar, ¿sí?, desde su formación, desde su mejoramiento de las experiencias, desde su mejoramiento de las habilidades y destrezas, sus competencias, entre otros. Permítanme un segundo, chicos, ya les voy a compartir la presentación. Bueno, aquí ya tenemos la presentación compartida, ¿sí? Aquí tenemos el proceso de capacitación y desarrollo de la fuerza laboral. Bueno, primero, para definir el proceso de capacitación y desarrollo de la fuerza laboral hay que hablar de comunicación. La comunicación se puede definir de diferentes formas. La comunicación es uno de los procesos interpersonales más importantes y uno de los más fáciles de observar. Es decir, la comunicación se realiza a diario, ¿cierto?, en nuestro día a día o nuestro quehacer. Comunicamos hechos, pensamientos, sentimientos, percepciones y todo en un mismo mensaje. Para que haya comunicación se requiere de varios elementos, entre ellos el emisor y el receptor. Tenemos una definición de Celorio y Dines en el 2006. Si la comunicación es transferencia de información, una persona que sabe mucho pero no lo transmite es como un tesoro que está en alguna parte del fondo del mar.
Es decir, donde no se puede encontrar, sencillamente no se puede ver o no dice nada. Es importante porque nosotros podemos entender que la comunicación es la transmisión de información. Esa transmisión de información que nos va a generar una retroalimentación, ¿sí? Y esa retroalimentación genera, digamos, un flujo o un círculo, ¿sí? Constante de esa información. ¿Por qué es tan importante, además de tener conocimiento, poder transmitirlo? Porque nos va a poder generar, ¿cierto? Nos va a poder mejorar el conocimiento en las organizaciones. La comunicación en la organización, generalmente muchos teóricos hablan de que más del 60% de los problemas en las organizaciones se dan por problemas de comunicación o por diferencias en la comunicación. Es decir, que la comunicación es muy importante. Hay que establecer unos canales de comunicación adecuados en la organización para no disminuir la productividad. El concepto de comunicación, la comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información, como les decía anteriormente. Recordemos que además de que se transmite esa información, también debe haber una retroalimentación de esa información. De esa forma se genera una eficacia, una efectividad en el proceso de la comunicación. Tenemos varios tipos de comunicación, entre ellos la comunicación verbal, son las palabras, lo que decimos, el tono de nuestra voz, y la comunicación no verbal, los gestos, las posturas, las señas, la mirada, el movimiento de los brazos, entre otros. Otro tipo de comunicación es la comunicación oral, donde la expresión hablar no solo se da a través de la voz o el lenguaje, sino a través de los gestos, las expresiones corporales, los signos o símbolos expresados con las manos. Es decir, que la comunicación oral se divide en la comunicación verbal y la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque nos habla también de lo que expresamos con el habla y de los gestos que hacemos. Entonces, de la comunicación oral se divide la comunicación verbal y no verbal. La comunicación escrita abarca toda la trilocular acción de leer, escribir, comprender qué se lee o se escribe. En este caso, pues, lo que leamos, lo que escribimos, lo vamos a poder comunicar. ¿Por qué es imposible no comunicar? La palabra comunicación viene del latín comunicare, que significa poner en común. Donde hay una persona, hay comunicación intrapersonal. Donde hay dos o más, la comunicación es interpersonal, sin que la intrapersonal desaparezca. La comunicación intrapersonal es la que tenemos consigo mismos y la interpersonal es la que tenemos con uno o con dos o más sujetos. Aquí tenemos un porcentaje de comunicación que nos establece Celorio y Dines. En este porcentaje tenemos varios elementos. El lenguaje del cuerpo tiene un porcentaje del 55%, el tono y timbre de la voz un porcentaje del 38% y las palabras un 7%. Se dice que cuando las tres se conectan, sí, es porque hay una congruencia. Es decir, cuando nosotros decimos algo con nuestra voz, pero con nuestros gestos decimos algo diferente, no está coordinando lo que estamos diciendo. Podemos establecer de esa forma que podemos detectar las mentiras cuando nos comunicamos. Entonces es muy importante el lenguaje del cuerpo, tiene un porcentaje muy alto y el tono y timbre de la voz también es un porcentaje pues, que tiene una particularidad muy interesante. Lo que menos vale, sí, o lo que menos impacto tiene es lo que decimos con nuestras palabras. El proceso de comunicación en este trae consigo apariencia personal, los aprendizajes, las experiencias, las emociones, etcétera. Todo esto produce estímulos sensoriales, pensamientos, reacciones corporales, emociones, entre otros. Los elementos de la comunicación son el emisor, el receptor, el contexto, el mensaje, el código y el canal. Permítanme un segundo, ya les desgloso cada uno, chicos, de los elementos de la comunicación.
Bueno, tenemos elementos de la comunicación. Tenemos el emisor, el receptor, el contexto, el código y el canal y el mensaje. El emisor es quien envía la información, el receptor, quien la recibe. Bueno, vamos a definir cada uno de estos. Aquí tenemos una imagen muy interesante. Voy a agrandar un poco más esta imagen. Esa imagen nos demuestra que hay varios procesos de comunicación en ella. Si nosotros trazamos, digamos, un elemento aquí, permítanme un segundo, chicos, yo les voy a tratar de, bueno, de que señalemos cada uno de los elementos que están aquí. Exacto. Bueno, supongamos que vamos a señalar diferentes elementos de los que están aquí. Listo, perfecto. Ahora sí. Listo. Bueno, supongamos que vamos a señalar esta imagen que está aquí, ¿sí? Podemos ver dos personas, ¿cierto? Dos hombres y una mujer. ¿Qué particularidad tiene esta imagen? Esta imagen tiene la particularidad de que el hombre y la mujer que se encuentran aquí, de esta forma, ya tienen una comunicación efectiva, es decir, las miradas están entre ellos dos únicamente. Y la persona que se encuentra acá, que está solo, ¿sí? Ya, digamos, no está incluido dentro de ese proceso de comunicación. ¿Qué más particularidades hay aquí? La persona que se encuentra sola, el hombre, tiene los brazos cruzados. Eso puede determinar que tiene frío, ¿sí? O que está inconforme con la situación. Estos son gestos o son comunicaciones que hacemos de forma no verbal. No estamos emitiendo palabras, simplemente estamos describiendo lo que hay allí. Seguimos con la siguiente imagen y podemos visualizar una persona que se encuentra con las manos levantadas. Esto puede significar que no entiende lo que se está diciendo, ¿sí? O que no haya una solución. Hay otra imagen acá donde hay dos personas, hay un hombre y una mujer. El hombre tiene las manos o su dedo gordo, como comúnmente se llama, el dedo 1, sobre la barbilla. Eso puede indicar que él está pensando algo, ¿sí? Y está, digamos, pensando en lo que la persona le está diciendo o en lo que la mujer que se encuentra allí con él le está transmitiendo la información. Le está, digamos, transmitiendo una información sobre el informe de ventas. Él está pensando, el informe de ventas tuvo unas dificultades, las ventas no estuvieron bien, entonces está pensando sobre esa situación. Ella con las manos abiertas está transmitiendo, ¿sí? La información, le está diciendo, te entrego la información de forma sincera. De esa forma podemos establecer el proceso de comunicación, que es muy, muy interesante en las organizaciones y que se transmite de forma verbal y de forma no verbal. Bueno, aquí tenemos un diagrama de comunicación en el cual encontramos el emisor, encontramos el código, el receptor, el mensaje, el canal y la situación o el contexto. Siempre que producimos algún mensaje lo hacemos con alguna finalidad, alguna función de informar, preguntar o responder. Los elementos, el emisor es quien produce y emite el mensaje, el receptor a quien va dirigido el mensaje es el conjunto de información que se transmite, el código son un conjunto de signos y reglas que para combinar estos signos, el canal es el medio físico por el que se transmite el mensaje y la situación es la realidad o el contexto en el que se produce la comunicación. Las técnicas de comunicación son la escucha activa, no interrumpir, predisposición, mostrar empatía, entre otros. Los sistemas representacionales son el sistema kinestético, auditivo, visual, emotivo y racional. Es decir, transmitimos información por medio de nuestras miradas, también escuchamos lo que se está diciendo por medio del habla y se transmite una información. El kinestético es aquella información que se transmite por medio de nuestros gestos, por medio de nuestras manos, por medio del tacto, es decir, aquellas personas que transmiten información abrazando a las otras tienen una facilidad kinestética mucho mayor. Y transmitimos información de forma emotiva y de forma racional. Aquí hay algunos ejemplos de los sistemas representacionales y la comunicación eficiente. La comunicación eficiente está basada en el establecimiento de un puente donde el emisor tenga detectado el objeto, el lenguaje y el contenido correcto, conociendo previamente quién es el receptor y teniendo cuál será su feedback o retroalimentación para hacer las cosas correctamente. Esto hace parte del modelo de la 7C de Calvelo Ríos. La comunicación eficiente tiene varios elementos, entre ellos la credibilidad, el contexto, el contenido, la claridad, la continuidad y consistencia, los canales de comunicación y la capacidad del auditorio. La credibilidad, para lograr la credibilidad es fundamental involucrar a las personas en el proceso, el contexto,
Para que se adapte a las realidades del entorno, tiene que existir un diálogo abierto, el contenido, valores tales como voluntad de aprender, de compartir conocimientos, de utilizar la capacidad creativa e innovadora en el trabajo, respeto al cliente, entre otros. La claridad, que se entregue un lenguaje sencillo, claro y preciso. Es decir, si transmitimos una información, vamos a hacer una capacitación a una organización y utilizamos un lenguaje muy técnico donde la mayoría de trabajadores son operarios, pues digamos que esa información no se va a comunicar de forma correcta. Por eso requerimos un lenguaje sencillo, de acuerdo al contexto, que sea claro y preciso. Continuidad y consistencia, que se hace necesaria una plena coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, canales, diálogo interno y capacidad de respuesta, y capacidad del auditor y la comunicación debe fluir rápidamente, tanto para canales formales como para canales informales. Aquí tenemos un diagrama donde establecemos que la comunicación se transmite 100% responsablemente cuando hay un proceso de retroalimentación. Entonces, tenemos un chico acá que está transmitiendo una información a una mujer, ¿sí? Y esa mujer está haciendo un proceso de retroalimentación. Lo que hemos hablado durante el desarrollo de la presentación, que es de suma importancia. Bueno, la importancia de la comunicación, el escuchar activo, escucharnos desde nuestra situación social y personal, el hablar no garantiza el escuchar. Cada quien dice lo que dice y el otro escucha lo que quiere escuchar. Existe una brecha entre el hablar, escuchar, leer y escribir, y al hablar generamos identidad, mundos, posibilidades, futuro y compromiso. Los juicios comúnmente, sí, es lo que utilizamos, digamos, para tener una percepción sobre algo, algún elemento, o las personas o situaciones. Los juicios generan, ¿sí?, diferentes situaciones, como por ejemplo, viven en las personas que los formulan, pertenecen al mundo de las declaraciones, son fundados o infundados, es decir, son verdaderos, son verdaderos, ejecutados que se utilizan para respaldarnos y abren o cierran posibilidades. ¿Por qué son tan importantes? Supongamos que en un grupo de trabajadores, algunos piensan que unos compañeros de trabajo, pues, son, digamos, malas personas o nos quieren establecer un proceso de comunicación con ellos. El solo hecho de generar ese juicio, ¿sí?, va a generar, digamos, una columna o una distancia entre estos dos grupos de personas. Entonces, abren o cierran posibilidades cuando los implementamos. Los juicios en presente se crean con la identidad en el presente, en el pasado, se hace referencia al pasado, en el futuro se abren o se cierran posibilidades futuras. Al escuchar, establecemos una fórmula que es escuchar, la cual es oír más, interpretar. Es decir, que si nosotros oímos pero no interpretamos, pues no estamos escuchando. Para escuchar requerimos oír e interpretar, es decir, que esa información llegue y que la desglosemos y la retroalimentemos. La escucha activa tiene varios elementos, como por ejemplo no hacer juicios de valor sobre expresiones del interlocutor. Elogiar adecuadamente los asuntos positivos, mostrar reconocimiento si hay lugar. En caso de crítica, criticar la forma, no a la persona, es decir, se va a criticar qué es lo que se está haciendo y no a la persona. Tener paciencia, dejar hablar, hacer contacto visual concentrado y tener reacciones de atención. Tenemos las estadísticas de habla escucha. En términos generales, las personas emplean el 9% de su tiempo escribiendo, el 16% leyendo, el 30% hablando y el 45% escuchando. La comunicación corporativa es la comunicación que se establece en las organizaciones, ¿sí? La comunicación es el conjunto de mensajes que una institución, fundación, universidad o ONG proyecta a un público determinado o target. Es decir, que ese público determinado o target es a donde va a ir ese proceso de comunicación. Permítame un segundo, chicos, por favor. Listo. Bueno, la comunicación asertiva, no asertiva y agresiva tiene, digamos, unos ejemplos. Sí, en la asertiva tiene límites claros y no permite que los demás los restrinjan o violen. La no asertiva permite que sus límites se violen o se restrinjan, y la agresiva invade los límites de los demás. Es decir, hay una clasificación para cada uno de estos elementos que debemos tener en cuenta. La pirámide de la comunicación se establece de acuerdo a las jerarquías administrativas y de acuerdo
a los procesos en los mapas de las organizaciones, es decir, desde la alta dirección, desde los mandos medios o tácticos y desde los mandos operativos. Cada uno de esos pues, va a tener un nivel de acuerdo a su posición en la jerarquía administrativa. La comunicación interna es la interrelación de los trabajadores y clima organizacional. Se puede dar de diferentes formas, de modo formal, informal, vertical, horizontal o de los rumores. La formal es la que se realiza dentro de la organización, la informal es la que se realiza por fuera de la organización, es decir, generalmente los procesos de comunicación formal generan relaciones informales con los compañeros de trabajo. La vertical, la que se establece entre rangos de diferente orden jerárquico, es decir, entre un subordinado y un jefe inmediato, y la horizontal entre empleados del mismo nivel. Y los rumores son aquellas comunicaciones que se establecen, ya sean verdaderas o falsas, dentro de la organización. La comunicación externa tiene la imagen deseada y real, y la formación de la imagen corporativa se centra en dos áreas. La endógena, que abarca la identidad de la empresa, su realidad y la comunicación interpersonal, y la exógena, que contempla la proyección de la imagen a través de los diversos medios, sean dirigidos o masivos, y la memoria a largo plazo del público o target. Es decir, la exógena es aquella comunicación que se establece, digamos, por la publicidad o por los diferentes canales de comunicación externos que la organización utilice. Es decir, si nosotros estamos en ese momento aquí, pensamos en Coca-Cola, inmediatamente pensamos que es una organización muy grande, una multinacional, que debe cumplir con todos los estándares a nivel mundial. Pero esa es la comunicación exógena, ¿sí? Externa. La endógena no sabemos cómo es porque no estamos dentro de la organización. Bueno, tenemos un caso práctico en el cual se establece la siguiente información. Permítame un momento, chicos. Bueno, en este caso práctico se realiza lo siguiente. Un hijo le entrega un regalo a su padre por su cumpleaños y ese, con una expresión de decepción, dice: gracias, es justo lo que quería. En este caso tenemos el tipo de comunicación oral, ¿sí? Que se divide en verbal y no verbal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que un hijo le entrega un regalo a su padre y ese con una expresión de decepción. Una expresión de decepción es algo que vamos a resaltar aquí, ¿sí? Porque nos está estableciendo una situación, una expresión de decepción. Y le dice: gracias, es justo lo que quería. Es justo lo que quería. Entonces tenemos dos elementos muy importantes. Uno, la expresión de decepción. Uno, la expresión de decepción por parte por parte del padre, ¿sí? Y otro,
que dice con el habla, gracias, eso es lo que quería, ¿sí? Entonces, en este caso se están estableciendo los dos tipos de comunicación, verbal y no verbal, o un tipo de comunicación que sería oral. ¿Por qué? Porque por medio de una expresión que es un gesto no verbal, está diciendo que no está satisfecho con el regalo, y por medio del habla está diciendo gracias, es justo lo que quería. Allí están los dos tipos de comunicación. Ya sería, digamos, profundizar un poco más, ¿sí? Cuál de las dos tuvo mayor impacto o mayor influencia, si fue la expresión de decepción o lo que el padre dijo con el habla. Bueno, entramos en la parte de la capacitación y el desarrollo de la fuerza laboral. Tenemos a McDonald's, que es una multinacional a nivel internacional. Hace algunos años su gerente fue Ralph Álvarez, ¿sí? En este caso, McDonald's requiere hacer un proceso de capacitación para todos los empleados de su marca o de su organización a nivel mundial. Esta es una organización que tiene más de 32.000 restaurantes a nivel mundial. ¿Qué va a hacer McDonald's para, digamos, capacitar a sus trabajadores? Lo que genera es un sistema de capacitación, ¿sí?, a nivel mundial. Este sistema de capacitación, pues, está cimentado con diferentes técnicas y diferentes elementos y diferentes herramientas. Podemos hablar de CDs, podemos hablar de memorias USB, podemos hablar de sistemas de transmisión por medio de web conferencias, entre otros, que fueron implementados para capacitar a los trabajadores de McDonald's. Bueno, tenemos también la inducción a los nuevos empleados. La clínica Mayo brinda la inducción a los empleados, y dentro de esa inducción que se realiza, lo que permite es establecer el conjunto de normas y de cultura organizacional que se establece dentro de la organización. Esa cultura organizacional que va a generar las aptitudes, los estándares, los valores y los patrones de conducta. Es decir, que es muy interesante y muy importante que se hagan esos procesos de inducción a los trabajadores. Permítanme un segundo, chicos. Listo, perfecto. Bueno, tenemos dos tipos de comunicación. La comunicación va a depender de diferentes elementos. Va a depender del tiempo, va a depender del tipo de mano de obra o va a depender del tipo de trabajo. Es decir, si nosotros requerimos un tiempo de capacitación muy amplio, es decir, un año, por ejemplo, en el cual vamos a establecer procesos, digámoslo, más administrativos o menos técnicos, ¿sí? O menos operativos, pues va a ser un tiempo mucho más largo, en el cual el tiempo que establezcamos, digamos, va a ser un tiempo de un mes, de 2 meses, ¿sí? Son tiempos para generar habilidades y destrezas, y para trabajadores que requieran desempeñarse en actividades un poco más, digámoslo, operativas o técnicas. Es decir, supongamos que el manejo de herramientas ofimáticas sea una habilidad, ¿sí? Es una herramienta un poco más técnica, ¿sí? O la digitación. O, por ejemplo, digamos que un trabajador que requiere una capacitación para un trabajo en alturas, digamos que es un lapso de tiempo mucho más corto. Estamos hablando de algunas semanas como máximo. El tipo de la mano de obra, pues si requerimos capacitar a mano de obra que es calificada o no es calificada, esto va a depender del tipo de programa. Y el centro de trabajo, pues es decir, si nosotros tenemos una organización que opera en Colombia, en la ciudad de Bogotá, y tenemos esa misma organización opera en la ciudad de Barranquilla. Los contextos van a generar que los procesos misionales no sean los mismos tanto en Bogotá como en Barranquilla, ¿cierto? Porque si hablamos en Bogotá de actividades de alto riesgo, en Barranquilla quizás esas actividades tenga que ver con otros contextos diferentes, como digamos ingresar al mar, por ejemplo, digamos. Entonces ahí es donde cambia ese proceso de capacitación. El propósito, el trabajador nuevo debe sentirse bienvenido, es decir, dar la bienvenida al trabajador, digamos, arroparlo, entender la situación en un amplio sentido, es decir, entender la organización, establecer políticas y procedimientos.
La tecnología ha sido muy importante en la implementación de la capacitación. Han existido los asistentes personales digitales o PDA. Estos asistentes hoy en día ya han sido, digamos, eh, han sido sustituidos por los teléfonos móviles o smartphones, ¿sí? Los cuales se permiten, digamos, ajustar herramientas, establecer un calendario, establecer una base de datos, etcétera. Todo eso fue de vital importancia para los gerentes en una época anterior que se desarrolló muy importante para establecer procesos de comunicación en la organización y también de capacitación. Es decir, que si un gerente nuevo llegaba a la organización, pues tenía un PDA y ese PDA iba a tener todos los contactos, ¿sí? Y iba a tener, digamos, su agenda de desarrollo. Tenemos los procesos de capacitación, se refiere a los métodos que se utiliza para dar a los trabajadores nuevos o actuales las habilidades que necesitan para realizar sus labores. Anteriormente, estos procesos se enfocaban únicamente en habilidades técnicas. Hoy en día hablamos de la capacitación remedial que se enfoca, digamos, en habilidades ofimáticas, como por ejemplo el análisis o el análisis de bases de datos, el análisis de diagramas, el análisis de gráficas, que permiten generar, digamos, unos procesos que también tienen que ver con partes operativas, pero también tienen que ver con partes un poco más de la gestión del coeficiente intelectual del trabajador. El proceso de capacitación, la gestión del desempeño significa dar un enfoque sistemático a la capacitación, la evaluación y la redistribución de los empleados, de manera que sus esfuerzos tengan sentido en cuanto a las necesidades y metas en la organización. El ejemplo de un programa de capacitación, en el Reino Unido el Canal 4 era un canal que recibía muchos subsidios públicos, después de un tiempo dejó de recibir estos subsidios y requiere o tuvo que realizar un programa de capacitación basado en la intranet. Es decir, que mediante la capacitación que recibían por medio de internet los trabajadores, este programa pudo establecer, canal pudo establecer su proceso de capacitación después de recibir subsidios públicos, a lo cual le tocó, digamos, verse abocado a generar otras alternativas. El proceso de capacitación tiene varios elementos, entre ellos el diagnóstico de las necesidades, el diseño didáctico, la validación y la implementación. El diagnóstico de las necesidades hace referencia a qué temas de capacitación se requieren, determinar las habilidades, capacitación para solventar carencias de habilidades. El análisis de la tarea implica desglosar las tareas que se hacen en la organización y de esta forma establecer ese diagnóstico de las necesidades. Aquí tenemos un cuadro en el cual podemos visualizar el diagnóstico de las necesidades, el diseño didáctico, la validación, la implementación y la evaluación. Bueno, las empresas identifican las deficiencias. ¿Cómo identifican las empresas las deficiencias que hay en la organización? Las pueden identificar de diferentes formas. Unas de ellas son las siguientes. Permítanme un segundo, chicos. Listo, perfecto. Las empresas identifican las deficiencias. ¿Cómo las identifican? Mediante las revisiones de desempeño por parte del trabajador, mediante los datos de desempeño relacionados con el puesto de trabajo, también mediante la observación por parte de los supervisores u otros especialistas y mediante las entrevistas con el trabajador o con el supervisor. Tenemos que las empresas identifican las deficiencias mediante las revisiones de cuestionarios, mediante las encuestas de actitudes, mediante las bitácoras diarias de empleado individual, mediante las situaciones planeadas como juego de roles y estudios de casos, mediante los centros de evaluación y mediante la evaluación de tipo APO, que es evaluación tipo APO de la administración por objetivos, es decir, establecer objetivos en la organización para los trabajadores. La administración por objetivos generalmente se plantea en organizaciones donde, digamos, el inmediato no está detrás del trabajador o no lo puede visualizar todo el día para verificar que cumpla con sus actividades. Eso se genera principalmente en organizaciones donde se requiere el trabajo remoto de los trabajadores, de los empleados, es decir, aquellos empleados que trabajan desde casa. Las empresas identifican las deficiencias, hay que determinar dos variables. Una, ¿sí?
si se trata de un problema que no sabe hacer la actividad del trabajador u otra que no quiere realizarlo. Primero, si no lo sabe hacer, hay que identificar cuáles son las causas específicas para que no lo sepa hacer, y de no querer hacerlo hay que identificar qué está pasando con los incentivos para que el trabajador no lo quiera realizar. Es decir, si sabe hacer la situación, sabe hacer la actividad, pero no quiere hacerla o está desmotivado. El establecimiento de objetivos de capacitación, estos deben ser concretos y mesurables. Los objetivos especifican qué debería lograr el aprendiz después de completar exitoso el curso de capacitación, y una guía para los esfuerzos tanto del aprendiz como del instructor. El establecimiento de los objetivos, una táctica útil, también es crear para el aprendizaje una necesidad de capacitación motivacional percibida, como al ilustrar con un ejemplo grabado que podría salir mal si la capacitación no se toma con seriedad. Tenemos las técnicas de capacitación. Después de determinar la necesidad de capacitación de los trabajadores, crear una necesidad percibida y establecer objetivos de la capacitación, es posible diseñar, validar e implementar un programa de capacitación. La capacitación en el trabajo es el método coaching. Generalmente un trabajador experimentado o el supervisor del aprendiz capacitar al empleado en el puesto de trabajo en niveles inferiores. Los aprendices pueden adquirir habilidades para, digamos, operar una máquina al observar al supervisor. Es una capacitación que se brinda por una persona de la organización, un jefe inmediato, que tenga conocimiento respecto a una labor. Esto genera, digamos, una forma de idealizar el trabajo, de ver cómo lo realiza alguien y de poder querer realizar el trabajo de esa forma. El aprendizaje informal es aquel que adquirimos fuera de las capacitaciones formales. Se estima que hasta el 80% de lo que aprenden los individuos lo han conseguido mediante capacitación informal. O eso también se puede realizar mediante labores con los colegas. La capacitación tipo aprendices maestros es aquella capacitación en el cual los maestros le explican a sus aprendices cómo realizar una actividad. Es decir, supongamos que generalmente estas capacitaciones se dan en el sector eléctrico y en el sector de la construcción. Supongamos que un maestro de obra sabe realizar una labor, ¿sí? Y ese maestro está explicando al ayudante de obra cómo realizarla. Eso va a generar un proceso, una relación entre ellos dos, ¿sí? Que permite generar una mayor capacitación. La capacitación con simuladores es aquella que se da generalmente en diferentes espacios donde se requiere ahorrar tiempo, dinero y problemas de producción, entre otros. Aquí tenemos dos ejemplos, digamos una banda transportadora donde hay procesos automatizados, y también, digamos, unas simulaciones donde se realizan, digamos, capacitaciones para posibles pilotos. ¿Cuándo se realiza? En el caso de los pilotos, cuando la seguridad es muy importante, cuando se requiere eficiencia en el aprendizaje y cuando nos va a disminuir dinero. Es decir, que si requeremos, por ejemplo, parar una banda transportadora que va a producir muchas unidades de un producto, ¿sí? El parar esta banda nos va a generar pérdida de dinero y baja productividad. No lo podemos hacer así, entonces generamos un proceso de simulación. Hay diferentes técnicas de aprendizaje, como por ejemplo el aprendizaje audiovisual y a distancia, anteriormente por medio de la radio, por medio de la televisión, por medio de los correos físicos y también por medio de las videoconferencias, entre otros. Dentro de las videoconferencias se tienen diferentes aplicaciones, como por ejemplo Teams, Meet y Skype, que nos permiten comunicarnos en tiempo real o de forma sincrónica. La capacitación basada en computadora, ¿sí? En una sala de capacitación hospitalaria de la Universidad de Stanford, los estudiantes de medicina que usan cascos de realidad virtual controlan avatares en las pantallas de computadora. Se usan teclados para controlar cada movimiento de su avatar en el centro de traumatología de realidad virtual. Es decir, no se requiere, digamos, de unos elementos, pero se pueden hacer de forma virtual. La estrategia de capacitación y de recursos humanos basada en DVD fue utilizada por McDonald's, donde 11 cursos diferentes basados en discos de computadora para los trabajadores de sus franquicias. Se utilizaron 11 cursos, donde se tenían lecciones apoyadas por imágenes y demostración para su comprensión. Generalmente se utilizan, digamos que software, ¿sí? Podemos llamarlo de esa forma, como por ejemplo, recuerdan ustedes cuando ingresaban en carta,
ustedes podrían encontrar diferentes hipervínculos. De esa forma se genera un proceso de capacitación también, es algo similar. El aprendizaje simulado. En el aprendizaje simulado tenemos diferentes estadísticas, como por ejemplo juegos tipo realidad virtual, un 19%, guía animada paso a paso, 8%, escenarios con preguntas animadas, 19%, juego de roles en línea con fotografía y videos, 14%, y software de capacitación, 35%. Tenemos diferentes portales de aprendizaje, como por ejemplo la plataforma Moodle, donde se encuentra en servicio 24 horas durante los 7 días de la semana para establecer diferentes actividades como tareas, como foros, etcétera, o como evaluaciones. Los sistemas de gestión de aprendizaje, los sistemas de gestión de aprendizaje SGA tienen una función importante al ayudar a los empleadores a identificar necesidades de capacitación, así como programar, entregar, evaluar y gestionar la capacitación en línea por sí mismo. En esto podemos visualizar el catálogo de los cursos, la descripción en 2 pasos, las instalaciones y gestión del horario de capacitación y los sistemas de evaluación. Tenemos la misión y la visión. Entonces, la misión y la visión son 2 elementos muy importantes dentro de las organizaciones. La misión, sí, es la razón de ser de una empresa o negocio, y la visión es determinar hacia dónde va la empresa. Aquí tenemos algunos ejemplos para hacer una misión, en los cuales podemos resaltar quiénes somos, a qué nos dedicamos, cuál es nuestra razón de ser, entre otros. Para realizar una visión, ¿sí? En qué queremos ser dentro de algunos años, en qué nos queremos convertir, qué valores respetamos, en qué nos diferenciamos, entre otros. Aquí tenemos una visión de LAN, la aerolínea LAN, ¿sí? Y una misión y visión de IBM, una empresa de productos informáticos. Bueno, dentro de la gerencia del talento humano es importante resaltar varios elementos. Entre ellos podemos hablar de los procesos de planeación estratégica. En la fase filosófica de la organización encontramos la misión, la visión, los valores corporativos y las políticas institucionales, como lo habíamos visto anteriormente. Dentro de la fase analítica encontramos los diferentes objetivos, ¿sí? Corporativos, el análisis de los entornos internos y externos y la determinación de las estrategias. El proceso de planeación estratégica tiene su fase operativa, la cual comprende la definición del plan de acción y la asignación del presupuesto de inversión para la respectiva implementación del plan estratégico. El proceso de planeación estratégica contiene los siguientes pasos: formular, implementar y generar esas estrategias. Dentro de eso dentro del proceso de planeación estratégica tenemos 3 conceptos muy importantes, entre ellos la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Bueno, ¿cuál es la diferencia de cada uno de estos? Primero, la eficiencia es utilizar los recursos o optimizar los recursos para producir algo. Es decir, que si nosotros, queremos producir un determinado producto, vamos a utilizar la mínima cantidad de esos recursos para generar ese producto. La eficacia únicamente nos habla de los resultados o le interesan los resultados, es decir, se cumpla o se produzca determinado producto. No importa si se ha gastado mucho o se ha gastado poco. Y la efectividad es la suma de la eficacia y la eficiencia. La necesidad de una planeación. Dentro de los niveles de planeación tenemos los que hemos visto anteriormente: el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. El estratégico pues está emanado por la alta dirección, el táctico, que hace referencia a los procesos misionales de la organización, y el operativo, que habla de procesos un poco más cortos, cuando hablamos de días o semanas. Los niveles de planeación estratégica es la más amplia y abarca la organización entera, y sus características son: horizonte en el tiempo, una proyección a largo plazo, cuando hablamos de varios años, generalmente de 5 años. El alcance comprende la organización como un todo, y la definición está en manos de la alta dirección, es decir, del gerente, de la junta de socios, entre otros. La planeación táctica nos habla en la que se abarcan las características, que son las siguientes: horizonte en el tiempo, proyección a mediano plazo, por lo general es anual. Alcance abarca cada departamento con sus recursos específicos y se preocupa por alcanzar los objetivos del mismo. Y la definición está en manos del nivel intermedio correspondiente a cada departamento de la organización. Y la planeación operativa es aquella que abarca cada tarea o actividad específica. Sus principales características son: horizonte en el tiempo, proyección a corto plazo o inmediata. Alcance abarca tareas o actividades de forma aislada y se preocupa por alcanzar metas específicas. Y definición está en manos del nivel operativo y se concreta en cada tarea o en cada actividad.
Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo de cada una de ellas, entre estas, la estratégica a largo plazo, táctica a mediano plazo y la operativa a corto plazo. La estratégica emanada por la alta dirección de forma genérica, la táctica detallada y la operativa específica por medio de operaciones. Aquí tenemos un mapa de procesos de una organización, ¿sí?, donde podemos establecer cada uno de esos procesos estratégicos, tácticos y misionales. Las partes superiores, donde vemos dirección estratégica, mejora continua, son procesos estratégicos. Los procesos tácticos son aquellas hojas que podemos ver en la imagen, son aquellas actividades a las que se dedica la organización, o sea, es decir, permiten su quehacer, que son la gestión de clientes, las obras civiles, la consultoría y las obras ambientales. Y por último, tenemos aquellos procesos de apoyo que nos permiten establecer bases para los procesos misionales o tácticos. Los procesos de apoyo son el talento humano, la gestión administrativa y la infraestructura y el ambiente de trabajo. Este es, digamos, un formato para realizar la matriz de capacitación que ustedes tenían que realizar en alguna de las actividades del curso. No es un formato obligatorio, pero lo pueden utilizar para realizar las actividades. Eso sería todo, muchachos, por el día de hoy. En el establecimiento, la recuperación de la clase que no se pudo generar hace algunos días, el 1 de mayo del 2021. Espero la explicación les sirva para el desarrollo de las actividades y cualquier duda o inquietud me la pueden consultar por los diferentes medios que tenemos establecidos. No sería más, entonces muchas gracias por la participación, para aquellos que puedan ver la videoconferencia o que estén interesados en ver la grabación, y cualquier duda me la pueden consultar por medio del chat de Teams o por medio del apartado mensajes de la plataforma. Hasta luego, muchachos. Espero que estén muy bien.